Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Un viaje por la vida. Hoy tenemos a un invitado especial, como siempre lo digo en todos los podcasts, pero ese sí que es muy especial, porque yo crecí con esa música. Y bueno, ya vamos a presentarle por acá. Está Juan Pablo Hurtado. Bienvenido, Juan Pablo. Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Creo que para mí es un gusto siempre compartir con la gente y poder contarles un poquito de lo que es mi vida y bueno, de lo que ha sido la vida en el rock, ¿no? En la música, en el heavy metal. Chéverísimo. Te noto nervioso y en los escenarios. Vamos a estar así. Chévere. Toda la vida se lleva esos nervios, creo que eso ayudan también a estar centrado para poder hacer las Oye, un cosas poquito de lo que mejor. estamos conversando ahorita. ¿Qué tal ese viaje a Colombia? Como te decía, Contame. pues durísimo, todavía me estoy quedando dormido en el trabajo, todavía llego a la casa y me derrumbo, pero bien, bien, como comentaba, pues si no se hacía esta vez, si no se daba ese paso, creo que nunca lo íbamos a conseguir. El tema costos son muy importantes, tanto para nosotros como para los productores, y llegamos a una mediación en donde que se hacía posible el viaje, pero tú sabes, estamos al sur de Ecuador, en Cuenca, y Ya. para llegar a Pasto Nariño pues son 15 horas de viaje, ¿no? Y esta vez fuimos con un equipo limitado, o sea, más bien dicho, fuimos solo los músicos, con gente de fotografía y video, y nuestros técnicos se quedaron, porque también esta propuesta se concretó hace 2 semanas antes del show. O sea, los Ya. chicos consiguieron un dinero extra y dijeron, Juan Pablo, tengo, hagamos, veamos cómo hacemos. Y de Entonces una. empezamos a mover todo, furgoneta por aquí, furgoneta por acá, necesitamos un Claro. anticipo y nos fuimos. Entonces viajamos en una furgoneta más pequeña, así mismo para alcanzarnos en los costos, pero nos divertimos, Pero qué créeme. chévere es eso. Es como que una aventura, pues. Todos vinimos contentos Bacán. del resultado obtenido y del cariño, sobre todo de la gente que te encuentras allá, porque es como tocar en casa, como tocar en Quito, como tocar en Ibarra. La gente nos conoce ya muy bien. ¿Ya? Oye, Juan Pablo, ¿qué tal esa vida de la niñez? Que te gustaba la música de niño? Por ahí andabas con los palos, que con algún... Bueno, ¿Cómo? desde niño creo que yo tuve cierta influencia, primero de mi familia, ¿no? De mi hermano que tocaba la guitarra en las fiestas, en las reuniones, música popular, ¿no? Música eh, antigua, digamos así, pues, ¿no? De su juventud y de nuestra niñez. Entonces, eso se fue quedando pegado en mi cabeza. Un poco yo quería ser como él. En mi caso, como digo, muy particular como cantante de la banda, ¿no? Y eso que creo que me inspiró un poco a intentar buscar la música, ¿no? Tú sabes, pues ya mi hermana, en cambio, la que menor de mis hermanos, pero mayor a mí casi con 20 años, ella era la que me cuidaba, me llevaba al jardín, ¿Cuántos me hermanos son? arreglaba. Tengo 4 hermanos, Cuatro. ya mayores ya, de parte de mi mamá, y tengo una hermana un poquito, 2 años mayor a mí de parte de mi papá. Entonces, creo que mi hermana fue la que sin querer queriendo, pues dejaba la televisión prendida y estaba en la flor de la juventud, digamos, ella, ¿no? Esa adolescencia de los 18 años, donde que era la música, estar en eso, ¿no? De salir, pasear a los amigos. Entonces, creo que me dejé un poco llevar por eso, ¿no? Dejaba la televisión prendida en casa, yo veía los programas de música. Entonces veía a los Bee Gees, veía a Rod ¿Cuántos Stewart, años dices de ahí? yo tenía unos 6 años más o menos, 6, 7 años así, quizás hasta un poco menos, quizás 5 años, pero bueno, veía eso, entonces me gustaba la música, entonces andaba en la casa cantando, todo así, intentando hacer algo, ¿no? Yo siempre fui tímido de niño, muy, muy tímido, y para ser parte de un grupo, pues me tocaba hacer cualquier cosa para hacerles reír, ¿no? Yo viví en el barrio, crecí en el barrio de María Auxiliadora en mi niñez. Ya. Y mi mamá, asimismo, para que no me desperdicie de pronto en las calles y eso, me ponía en una colonia vacacional que era de María Auxiliadora.
Y Que ya ya, estaba. entonces ahí había el fútbol, ahí había todo, ahí había música, ahí había la iglesia, donde que te llevaban a cantar, donde que te llevaban a hacer todo. Entonces eso también un poco siempre me gustó no cantar todas las canciones de misa, todo eso, entonces yo también un poco despuntaba porque cantaba de otra forma, me hacía el chistoso siempre con mis amigos como para ¿En qué escuela ser en qué aceptado, ¿no? escuela Y yo estudiaste? estudié en la escuela Carlos Crespi también, entonces, como digo, del barrio Mario Auxiliadora, la escuela, todo era ahí mismo, ¿ya? Ah, ya. Provengo de una familia muy humilde, donde que mi madre, en este caso, como vivió sola, no vivimos con mi papá, pues se le hizo muy difícil, ¿no? Ella tenía otro matrimonio, el esposo falleció y mis hermanos, pues prácticamente fueron mis padres adoptivos de alguna manera, porque con ellos crecí también y con sus hijos, ¿no? Que eran mis sobrinos, que son mis sobrinos y que eran como mis primos más o menos, porque teníamos una edad Ah, muy ya. parecida ya, Che. entonces. Eso también un poco, como digo, esa, ese cariño de mi familia, pues quizás me ha hecho lo que soy hasta ahora, ¿no? Un poco viendo su ejemplo de personas trabajadoras, eh, responsables con el hogar y la familia, entonces eso me ha ayudado un poco también a tener mi forma de ser. Mencionaste que vivías con tus papás, o sea, mamá y papá. No, solo a mi mamá. Mi papá Solo. era de otro matrimonio, entonces Ah, mi sí. mamá era solita, digamos así. Ya. Ya. Entonces viví sin una figura paterna, ¿no? Más mis hermanos un poco me cuidaban porque yo llegaba de la escuela, iba a las casas de ellos de pronto a estudiar un poco, porque sí fui un chico muy difícil, creo que O como sea, que todos. aquí, ¿quién te ayudó en eso? La inspiración fue tu hermana. Mi hermana, mis hermanos, como digo, un poco así, porque ellos me cuidaban, ¿no? Mi hermana sobre todo que aún no estaba casada, entonces ¿Cantabas me en la cuida. iglesia? Cantaba en la iglesia de María Auxiliadora o en estas colonias vacacionales. Pues recuerdo que me sacaban, porque como digo, era un poco el más chistoso, ya me jalaban para acá y todo, un poco me llamaban el loco Murdoch, me acuerdo en esa época, porque era esta serie que daba en la televisión, entonces siempre salía con alguna gracia, ¿no? Ya. Entonces me llevaron, me pusieron que vea, vos para que hagas teatro, vos para que hagas este sketch, vos para que hagas esta fonomímica. Entonces ahí me empecé Chévere. me empezó a gustar la música, mas no soy músico, Pero soy una mira, especie de estamos artista. hablando de un espacio medio tremendo, ¿no? De cantar Claro, en una iglesia para lo que haces ahora. claro. Entonces fue gracioso porque era hasta fui en la iglesia, en la escuela Carlos Crespi, fui, ¿cómo se dice? Pues estos, los que le acompañan al padre para repartir el Monaguillos. vino y todo eso, el monaguillo, pues. Entonces éramos fans de las hostias, nosotros para robarnos las hostias. Éramos fans, entonces. Para eh, tomarse las dos. y Eso ya va a escuchar el padrecito, ¿verdad? Ahora sí, ya sé quién se ha ido. entonces era una golosina para nosotros, pero era buenísimo porque ya, bueno, eso fue ya cuando estuvimos más grandes en el colegio, en la escuela, ya en cuarto, quinto año de escuela, entonces ya nos llamaban justamente para ser parte del coro, para ser parte de esto de la misa y todo, entonces, y teníamos nuestros amigos, pues con los amigos que también eran algunos de la colonia vacacional, entonces nos encontrábamos siempre las vacaciones, ¿no? Y en las vacaciones teníamos nuestros dirigentes. Ya nuestros dirigentes, ellos fueron los que un poco me involucraron más en el rock latino. Ellos tenían sus cassettes de Los Ilegales, de Soda Stereo, de Los Prisioneros y todo. Entonces, yo ya pasé del rock clásico quizás que escuchaba, porque como te decía que en la tele un poco fui influenciado por los Kiss, por Van Halen, por Twisted Sister, por Michael Jackson, eran mis estrellas así, eran mis superhéroes ya. Yo dejé a Superman y a Batman por Gene Simmons de los Kiss ya. Ya. Entonces eso era la parte chévere, ¿no? Entonces siempre me gustaba adoptar esa figura de Gene Simmons en el espejo y como tú decías, coger una escoba y estar hecho el que tocó el bajo, la guitarra y hacer muecas y pintarme la cara. Entonces era loco, ¿no? Era chistoso entonces. Esa era mi afición, ¿no? Pero muy, muy solitario, porque como digo, no tenía hermanos de mi edad, ¿no? Y en la colonia vacacional, pues ahí es donde que conversábamos de las películas, de los discos, de los cassettes, O sea, al fin y al y cabo, así. lo artístico lo tenías, ¿no? De alguna De manera lo artista. fui desarrollando un poco, quizás, como digo, por este temor de no quedarme solo o ser
quizás que te hagan bullying los amigos, sino ya ser parte de una jorga. Entonces siempre era el que hacía una gracia, un chiste, aunque sea se me iba un mal un chiste, pero todos se reían en medio de la clase y el profesor también se terminaba riendo. Así. Entonces era parte de mi infancia. Hasta ahora soy así, creo que a veces hablo de más y digo unos chistes medio que se descuadran, pero todo el mundo se ríe. Al final de cuentas es así. Y me he pasado bien de alguna manera. Entonces eso me ayudó muchísimo, muchísimo a perder quizás ese miedo, a ser parte de un grupo de quiero amigos. decirte algo, verás, porque, bueno, esto fue una conversa, ¿no? Pero me decían, dice, Juan Pablo, dice, es creídazo, dice. Pero ahorita que te tengo al frente y viéndote realmente súper desubicados, porque eres una gran persona, se te nota, ¿no? Oh, O sea, gracias, la gracias. humildad se nota a lo lejos a veces. Y bueno, a veces la gente Entonces, que no nos conoce mismo nos veía como quizás o músicos, que tenemos quizás un disco o varios y nos vamos de gira y nos creemos, ¿no? Pero mucha gente no nos conoce. No ha claro, llegado a conversar con nosotros y ya nos dice que somos creídos, que somos así. Ni siquiera nos conocen, ya nos están poniendo quizás una etiqueta, ¿no? Entonces, nada que ver, que, creo que somos personas muy, muy sencillas. Yo vengo de, como digo, doy gracias a la vida de lo que tengo ahora porque crecí en una familia muy humilde, donde que mis hermanos quizás en su infancia ni zapatos llevaban y a mí me tocó la mejor parte, creo, de, de tener algo que me podía entregar mi mamá, no, porque fui el último hijo y quizás fui el consentido ya, pero no es que le tuve todo en riquezas, ¿no? Pero tuve un par de zapatos y un pantalón, ¿no? Entonces, cosas como esas, chévere. pues a mí me hacen valorar el cariño de de mi madre, de mi padre también, porque al final de cuentas él desde lejos también me estuvo intentando dar todo lo que podía, ¿no? Y más que todo creo que era el cariño que podía darse, ¿no? Y mis hermanos que han sido, como digo, pieza clave también de mi desarrollo como persona. ¿En qué colegio estudiaste? Terminé estudiando en el colegio Antonio Ávila. Ajá, asimismo mi mamá tenía una afición por ese colegio porque mis hermanos estudiaron ahí, cuando el Ya. colegio fue en el centro de la ciudad, ¿no? Después se trasladó al Parque de la Paz, por ahí, por la Remigio Crespo, ya, cuando en mi época, entonces. Y ella decía, el colegio Antonio Ávila porque tu hermano es contador y le va muy bien y todo eso. Y digo, "No, ¿qué tengo que ver con esto?" Pero bueno, Está bien, tienes que ser era contador. una etapa de saltarme de la escuela al colegio, ¿no? Entonces, ya, chévere, a mí me gustaba un poco el colegio, la bilingüe o la Asunción, porque en el departamento que vivía, ya después de la escuela, pues a los 8 años nos pasamos a vivir en San Sebastián. Mi mamá Ya. rentaba un departamento donde solo vivía ella y yo, porque era el último hijo, mis hermanos todos casados, entonces yo solo estaba con ella. Entonces ya trabajando, hasta de madrugada hasta la tarde, que venía, pues yo solo hacía las diabluras que quería. Entonces, ya terminando la escuela, pues paso al colegio y creo que ahí comienza otra etapa de mi vida también, ya no, ya los amigos también ya de esa época, pues involucrados en el rock, todo. Y como digo, yo hubiese querido estudiar en los otros colegios porque tenía los amigos que tenía en ese edificio, eran de la Asunción, eran de la Bilingüe, me llevaba súper bien porque eran de mi edad. Entonces Ya. compartíamos Eres de otro música, colegio. compartíamos todo eso, entonces ya me tocó la entrenadora, pues chévere. No había para dónde más también, no había las posibilidades. Oye, Juan, ¿qué te impulsó a decir ya? O sea, chuta, creo que yo voy a hacer música. Me imagino que haya sido por ahí esas épocas del colegio también ya. Sí, sí, o bueno, más que un impulso, o bueno, quizás sí podría ser un impulso, porque mira, yo tenía un grupo de amigos, asimismo que eran del barrio, ¿no? Y con quienes, pues, asimismo tenía un amigo que tocaba la guitarra, el otro tocaba la batería y nos reuníamos en la casa de ellos a compartir la música, ¿no? Tenían un disco que le había traído el hermano, que había traído el tío, y discos ya de rock pesado ya. Escuchábamos a Saxon, a Motorhead, a Def Leppard, a Iron No, pues Maiden. ya es Entonces ya comenzar era otra como que, cosa, ¿no? claro. Entonces era heavy metal ya. Entonces eso ya a mí ya me fascinó. O sea, dejé atrás a los Kiss, a Twisted Sister, quizás a, no sé, otras bandas que me gustaban, a Van Ahí comenzó Halen. la inspiración ya, como Entonces que ya vino ya. lo fuerte, ¿no? Y, y pues con ellos hacíamos, yo les acompañaba a escuchar música y a ver cómo tocaban la guitarra, cómo tocaban la batería. Entonces yo empezaba a cantar.
A ver, canta, me decían así. Yo cogía las letras de los discos y me ponía a cantar. Y así fue saliendo, ¿no? Y así me fui descubriendo como cantante, muy desafinado quizás, pero les acompañaba a ellos para también su ensayo, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos involucrando hasta que algún día un amigo me dijo, oye, vamos, acompáñanos a tocar, tenemos una presentación en el Colegio Las Catalinas. Yo digo, ya, ¿pero qué vamos a cantar? Dice, sí, pucha. Y éramos, éramos fans de otra música también. Yo tenía unos 16 años más o menos. Nos gustaba mucho Bryan Adams, nos gustaba U2, nos gustaba INXS, Tears for Fears, todas esas bandas clásicas, ¿no? Entonces hicimos un repertorio y vamos a cantar. Ya mi amigo tocaba la guitarra, el otro tocaba la batería y nos conseguimos un amigo que tocaba el piano. Y yo cantando, con la letra de la canción puesta en el piso, así, porque de inglés no sabía nada. Y así cantamos y fue un furor. Tocamos 4 canciones así, y las chicas se volvieron locas, las monjas estaban ahí desesperadas y nos fue súper bien. Entonces, desde ahí empezó como un impulso de querer volver a estar en un escenario, ¿no? Ya te gustó. Entonces me gustó, pues. Claro. Pero estos amigos, en cambio, no tenían una banda completa. O sea, si creían, ellos empezaron a tocar canciones de Metallica, de Slayer, de Iron Maiden, pero no tenían grupo, o sea, un grupo sólido ya. Entonces solo éramos banda de garage. Entonces hacíamos una fiesta, los amigos venían hasta a la sala del amigo y nos poníamos a tocar ese rato con todos ahí reunidos. Y el mosh todo entre los 20 amigos que había. Y por otra parte, yo tenía la jorga de los Vasca. O sea, con ellos, saliendo del colegio, yo también me reunía con el Huesos del Alex Betancourt, el Pablo Freire, el Franklin Pérez, que fue nuestro baterista en esa época, Juan Pablo Delgado, que era del colegio Antonio Ávila, y era amigo de ellos del barrio, en cambio, del barrio del centro de la ciudad de Atarqui y General Torres. Yo estaba más arriba en San Sebastián, que tenía otros 2 amigos también, que ya nos fuimos haciendo amigos del barrio, digamos así, ¿no? Y con ellos, en cambio, íbamos a jugar baloncesto en el Coliseo Mayor. Salíamos del colegio, todos nos reuníamos, pasaban por mi casa, que estaba en San Sebastián, íbamos con la pelota, pues hasta llegar al Coliseo, y ahí jugábamos. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, quizás, que pasábamos jugando y conversando de música. Entonces, a ellos les gustaba muchísimo el rock latino. Les gustaba, como digo, Sui Generis, Charly García, Los Prisioneros, Miguel Mateos, todo eso también a mí me gustó. Pero yo les pasaba los cassettes de rock pesado, en cambio, les pasaba los cassettes de Metallica, de Slayer. Como que claro, o de no, llegaban a mi casa, porque después del básquet yo vivía en el último piso de este edificio y tenía una azotea que se veía toda la ciudad. Entonces ahí nos pasábamos, también hechos los que tocábamos temas, ¿no? Entonces llegaba Pablo con su guitarra de madera, el Huesos cogía una escoba, el Franklin cogía unas 2 sillas de mi casa y empezábamos a tocar, éramos la banda ya. Y yo cantábamos Los Prisioneros, cantábamos Hombres G, Los Ilegales, que nos gustaban, ¿no? Y fuimos descubriendo, o fuimos haciendo una banda, digamos así, de los amigos que éramos de la jorga. A pesar de que Pablo, por ejemplo, y algunos otros amigos ya estudiaban en el Conservatorio de Música. Entonces ellos ya estaban aprendiendo ya a leer nota, a tocar un instrumento, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Entonces fue la parte chévere, mientras yo quería acceder allá, pero no tenía, en cambio, no tenía quien me lleve de pronto y haga esa gestión, ¿no? Que quiero inscribir a mi hijo aquí, yo qué sé. Nada, yo era solito, entonces no tenía eso de... Yo quería también de pronto estudiar canto o el bajo, que me gustaba muchísimo, porque como te cuento era fan de Gene Simmons de los Kiss, entonces quería tocar el bajo. Y por ahí también ya, bueno, se empezaban a juntar más amigos, todo. Y de estas idas que iban a mi casa, pues se iban robando toda mi música, todos mis cassettes. Yo me grababa los cassettes de todos lados, así, les tenía ahí. Y rato menos pensado, ya nos despedíamos, se iban y ya desaparecían mis cassettes. Y al siguiente día les estaba reclamando, ¿quién se llevaba mis cassettes? Y todo eso, entonces. Pero eso fue nuestra forma de vivir, ¿no? De la juventud. Íbamos a tocar, a jugar básquet, a escuchar música, a tocar la guitarra y así. Pero ya más grandes, creo que algunos dejaron la música, la pasión por la música. Como digo, para mí quizás la droga que me ha mantenido en esto vivo ha sido la música. Más no he tenido una pasión por el alcohol o por el cigarrillo o por alguna otra droga distinta, ¿no? Pero en nuestros amigos de Vasca, las cosas se complicó cuando descubrieron el alcohol.
Entonces, llegado al colegio, más o menos a la edad de quizás 15, 16 años, ya empezaron con, ya no a jugar básquet, sino vamos a tomar unos traguitos Y después de hacer música. y a escuchar música Y también. peor Entonces, todavía. era una mezcla explosiva, Claro, ¿no? claro. Entonces, de la cual no todos sobrevivieron, pues entonces, era Imagínate. muy difícil equilibrar eso. Entonces, eh, y así fue el desarrollo hasta llegar a un punto donde ya se forma la banda con Paulo a la cabeza, porque ella tocaba la guitarra, su papá ya le compró una guitarra, todo, entonces, Esa sí, esa con todo. entonces ya él dijo, bueno, hay que hacer una banda. Porque andábamos tocando canciones, decía mismo de heavy, pero en la guitarra de madera, güey, componiendo incluso así. ¿Cuántos años tenías ahí ya cuando dijeron, a ver, vamos a formar la Unos banda ya? 16, 17 años teníamos, más 17 o menos años. todos, porque somos de la misma leva, como digo, de diferentes colegios, ellos en el Benigno Malo, yo en el Antonio Ávila, y, y así se fue dando. Entonces ya empezamos bueno, ellos empezaron, porque te cuento yo, cuando estábamos así en esto de la banda, yo me empecé a alejar de ellos por el vicio del alcohol. Trago. Yo, en cambio, ponte, en mi juventud fui deportista porque estaba en la selección de la escuela y del colegio de atletismo, de baloncesto, de natación. Esto, lo que estás conversando ahorita, ¿ya hablaste con alguien o estás? Sí, lo hemos comentado muchas veces, ha salido a veces, porque justamente las cosas se dan, no siempre, claro, pero Ya. y no tan detallado. Entonces, yo era muy deportista, esa era mi religión, mi vicio era ¿cómo es? Hacer deporte Deporte y rock and música. roll, ya. Eso era lo mío ya. Porque tenía mis entrenadores también, deja esto, no te metas en esto, ven a esto, porque yo era bueno para atletismo, ponte. Te juro Entonces, que este video le vamos a cortar y esta partecita tienen que ponerle ahí yo también era bien bajito en la escuela. para que se enteren todos tus fans. Era bien bajito y necesitaba crecer porque todos ya me iban creciendo, O pues. sea, te fuiste por Entonces yo digo, tengo que crecer de alguna manera. Entonces, ya deja de correr y métete al baloncesto, métete a la natación. Llegué al colegio y ahí sí, en la selección de baloncesto, incluso intenté ser parte de la selección de la SOE de natación. Entonces me iba a entrenar todo en Ya. las piscinas olímpicas. Entonces ahí fui creciendo un poquito y llegué siquiera Chéverísimo. a crecer un poco, ¿no? Porque era bien bajito yo de ¿Tu familia niño. son De estatura niño. pequeña? Sí, son pequeños, Bajitos. unos 60 quizás, Mm. el más alto entonces. Mi mamá también es bajita, entonces eso me impulsó, porque entre mis amigos era el más pequeño, entonces me sentía mal, ¿no? Entonces había que crecer como sea. Y el deporte era lo más, entonces llegué a tener una talla, creo que promedio, ¿no? Entonces me ayudó mucho eso, y la música, como digo, siempre era mi inspiración, era mi soundtrack, porque llegaba a Qué casa rarazo y saber reír era de eso. escuchar todo eso, la O música. sea, de ti, de que no tomabas, no fumabas ni nada, porque, o sea, siempre hay historias de músicos y todo, de cantantes, guitarristas, de todo tipo de música, donde que la historia es de esa, ¿no? Quizás O sea, se, yo escribo se una. involucraron por eso, ¿no? Y bueno, quieras o no, yo no estuve alejado de eso, porque el entorno en el que vivía estaba involucrado con drogas, ¿no? O sea, todos los amigos que estábamos en el rock, en la música, estaban involucrados en las drogas. Quizás yo y algunos otros amigos también no lo hacían, ¿no? Pero estábamos inmersos en eso. Estábamos en una reunión, había que sacarle ya de brazos a un amigo que se pasó de No copas y sé qué todo. vos eras del amigo, ¿cómo es? El elegido. Así era, pues mira, con los Vascas ya terminábamos. Mis amigos, los Vascas, eran los más borrachos. Mientras de otro lado tenían amigos que usaban drogas. O sea, usaban cocaína, usaban marihuana. Era más complejo, ¿no? Claro, imagínate. Era mucho más difícil. Pero con los Vascas era chistoso porque ya empecé a dejar a estos otros amigos porque no había. Ya ellos la música simplemente no había dónde más ir. No se decidieron, no digamos. se decidieron por formar una Claro. banda. Entonces, con Vasca, Paulo, Alex y Franklin tenían su banda del colegio Benigno Malo, con quienes ya se empezaron a presentar en conciertos. Entonces, como digo, yo me alejo de ellos se ven los amigos del Benigno Malo para hacer la primera Vasca, ya la primera presentación que O sea, fue Garota, no, imagínate, dejas tu grupito, que a lo mejor pensabas que con ellos ibas a hacer algo, y ya comienzas a formar.
algo ya en serio, porque de ahí Claro. creo que, O sea, de ahí arranca por la pasión que había, por el gusto que había de subirse a un escenario, y vos sabes, ¿no? Las chicas, todo eso. Entonces, esa era la parte bonita. Y Ya vamos a tocar el tema de como las uno chicas. era tímido, la única forma de llegar a a las chicas era que ellas se acerquen. Entonces, Ya, como mejor, estando en un escenario y que las chicas solitas se acerquen, más no uno ir a ellas, claro, porque uno era más tímido claro, que nada, ¿no? De entablar claro. una relación. Los chistes ya no me ayudaban mucho para eso, entonces Los chistes ya no te acolitaban. ya no me acolitaba. Ok, entonces armaste Vasca. No, no, Paulo Freire arma la primera vasca con los grupos del Colegio Benigno Malo. Paulo. Él arma la banda. Él arma la banda, él es la cabeza en todo esto. Él dice, voy a hacer una banda porque empezaba a tocar la guitarra, ¿no? Y una banda de covers, ya subámonos a un escenario también, porque ellos ya venían tocando con sus amigos del Benigno Malo en el colegio, en algunas kermeses y todo eso. Ah, ya prácticamente él tenía. Ya tenía la banda, entonces. O sea, acoplaste. Yo dije, bueno, ya, denle ustedes, porque yo, como digo, no quería saber nada porque era la chupa hasta el final, entonces no quería saber nada de eso. Y, y ahí es donde que, bueno, Vasca empieza pues su vida musical, pero con ciertos tropiezos, ¿no? Creo que como toda banda, ¿no? Hasta que salga un guitarrista, después viene otro, sale otro guitarrista, otro bajista, entonces así se iba definiendo todavía la banda. Entonces, un tiempo ya tenían ellos unas presentaciones un poco más, quizás importantes, o ya estaban tocando temas de rock, porque al principio me acuerdo que hasta quién cantó con ellos, se me va el nombre, es Ya, de pero apellido Peña, Toño Peña. No te inmiscuyas. No, yo era parte de la jorga. Vamos por acá, vamos al concierto, vamos. Yo les acompañaba, yo les veía todo, les acolitaba. Eran mis panas, todos siempre acolitándoles, como digo. O sea, mira, chuta, entonces, vamos por acá. Pero yo tenía mi otra banda de rock pesado. Ya. Entonces, algún rato ya ellos también ya tocaban Led Zeppelin, creo que Led Zeppelin, Scorpions, no me acuerdo qué más tocaban, porque el Paulo era muy hábil, ¿no? Con la guitarra. Y tenían unos cantantes también como digo, Toño Peña les acolitó a cantar y tenía una voz un poquito aguda, entonces tocaron esos temas. Y después empiezan a tocar Nirvana, se apuestan por Metallica, y les gustaba a la gente, ¿no? Al público le gustaba también escuchar eso, pero su cantante no lo hacía tan bien. Entonces, eso a mí ¿qué diría? Me impulsó a decirle, Pablo, oye, si quieres yo te acolito a cantar, digo, porque este pana la está fregando por un lado, ¿no? O sea, creo que pueden salir mejor, ¿no? Yo ya tenía la experiencia, entonces les paso una cinta, les digo, ve, toquemos de estas canciones, entonces veíamos Slayer, a pesar de que Pablo ya tenía otra banda que se llamaba Slash, y ahí tocaba temas de Slayer, de creo que Metallica o Sepultura, no me acuerdo muy bien, entonces él también ya le gustaba el rock pesado. Y ahí es donde que empezamos ya, salimos mi primer show fue en este barrio, ¿cómo se llama este barrio? Pues el Guataná creo que es ahora, no sé, antes se llamaba de otra forma, o Banco de la Vivienda creo que. El Banco de la Vivienda. Entonces ahí fue mi primer show, interpretamos Metallica, interpretamos Slayer, interpretamos creo que Sepultura, entonces yo... Pues ¿tienes esos grabado en algo? No? Uno que otro tengo en VHS, capaz que tú me ayudas a pasarlos a DVD. Entonces yo ya venía con otra pinta, con otra facha, yo ya tenía el cabello largo, me gustaba utilizar los jeans ajustados, los pantalones de cuero, mi chaqueta de cuero que me regaló mi vieja de cumpleaños, porque ese era mi mayor objetivo. Yo quería una chaqueta de cuero, entonces así mismo mi vieja con los ahorros, me logra comprar una chaqueta de esta piloto que era cruzada así, y con eso salgo a cantar pues en este concierto. Garota, imagínate, o sea, con la chaqueta de tu mamá. Claro. Entonces ya la presentación de Vasca fue distinta, ¿no? Ya no era el cantante que estaba un poco temeroso y eso que era mi otro pana, pues, Diego Ledesma, que era un poco más tímido, no tenía la facha de rocker, entonces yo voy un remolino a la cabeza y cantaba, gritaba, entonces fue efusivo, ¿no? Y los chicos también creo que se sintieron también respaldados por eso, ¿no? Entonces las presentaciones de Vasca se empezaron a ser más interesantes, más energéticas, digamos así, en el escenario, ¿no? Entonces, chévere, eso fue lo chévere, ¿no? Llegar a cuadrar, digamos, con
con la banda. Y como eran mis amigos de Se siempre, como fusionaron, digo, o sea, fue buenísimo. Yo, como digo, no sabía cantar. Con ellos mismos me decían, entónate aquí, entónate acá, a ver, toquemos, estás desentonado, así, así, entonces ya me iba intentando sacar de mejor manera la sí, canción, pero ¿no? yo sé, ¿no? Porque imagínate, no has recibido canto. No, 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 y Y de siempre, una, o sea, siempre estás contando quise, que de una, o sea, vamos y tocamos y claro, el espejo creo que era el que, donde que me atrevía a cantar y hacer las muecas, todo así. Y acá. ensayábamos en el local de Pablo, porque Pablo ya trabajaba también dando clases. Entonces fue chévere y ensayábamos todos estos temas. El Franklin seguía tocando en las sillas y todos los instrumentos No eran puedes, prestados, ya. o sea, tocábamos con guitarra de madera y para tocar en el evento pues íbamos a pedir a los amigos el bajo, la guitarra, todo, todo, todo. Qué cosa. Y entonces esos fueron los inicios y después ya asimismo la banda seguía en proceso de formación. En un evento que teníamos en el Benigno Malo, nuestro baterista pues se pasó creo que de tragos y fue un desastre. Entonces estaban por grabarnos el cassette, nos querían grabar el primer cassette porque también veníamos cantando, tocando música inédita. Teníamos el Hijos de, creo que Milicia y Heavy Rock que íbamos tocando ya. Y este amigo pues nos hace un poco la fregada, nos corta esta chance que había de grabar el cassette y todo quedó ahí. Y ese fue el último show de él, porque ya de ahí la banda pues ya no pudo continuar. Y para el próximo evento pues tuvimos que vernos otro baterista. Más bien, ya no, la banda se, mm, se disolvió. Y, y para retomar, con Pablo hacemos otra banda que se llamaba La Biblia, porque asimismo tenía él otras ofertas de que vengan a tocar aquí, vengan a tocar acá, entonces O ya sea, con la banda que saliste ya a cantar a escenarios la primera vez, era con Vasca, bueno, sí, Vasca. Vasca. ¿De dónde nació Vasca? O sea, ¿de dónde salió Vasca? Vasca el nombre lo pone Pablo, así mismo. Pues Él nosotros, venía con ese él nombre ya. venía con eso porque íbamos a los conciertos, estos conciertos de los colegios, las kermeses que les llamaban. ¿Ya? Entonces íbamos, nos gustaba mucho ir, íbamos a las Catalinas, a las Salesianas, a todos los colegios, ya, estábamos en la Salle, estábamos metidos en el Borja, porque teníamos amigos de todos lados. Y nos gustaba ver a las bandas que salían ahí, más no teníamos bandas porque todavía estábamos en proceso, el Pablo también estaba tocando Claro. recién la guitarra. Y como éramos fans del rock en español, Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Luzbel, todas estas bandas pues de rock en español. ¿Ya? A Paulo pues en uno de esas pues teníamos el disco Pacto con el Diablo de Ángeles del Infierno, que atrás en la parte de la contraportada pues ellos ponen una descripción que dice gracias a la vasca del heavy metal. La vasca del heavy metal es del público, Claro. es la gente, es la jorga, ¿ya? Así se dice en España, ese modismo español, lo adoptamos nosotros. Entonces, a Ya. él le pareció chévere ese nombre, que alguna vez llegó a las Catalinas que estaba tocando un amigo también, tocaban música de Skid Row y Pink Floyd, me parece que tocaron ese día, y ya viene dibujado un Vasca, así, o sea, solo el nombre, Vasca, en la camiseta ¿En negra con serio? marcado rojo, así. Este va a ser el nombre de la banda, dice así. Entre el Huesos también, el Alex estaba vacancísimo, el Franklin también, qué chévere. Ya esa se va a ser la banda ya. Entonces aún no había nada, no nadie sabía tocar nada, ni siquiera. Pero ese era el objetivo de Paulo, ¿no? Él es Chévere. un poco Qué cosa. el gestor de todo, ¿no? Todos nos vamos sumando a lo que él quiso hacer, ¿no? Y vos sabes, pues una banda no es solo de una persona, es de un grupo de personas y cada uno aporta pues un poco y le da un valor a la banda, ¿no? Entonces, cada uno ya supo hacer su papel. Entonces, eso fue lo chévere, porque desde ahí nace todo, ¿no? Desde niños de 16, 17 años y empezamos con eso. Entonces, fue lo más chévere, creo que para mí en mi vida, porque eran mis panas y cuando empezamos a componer, cuando Pablo empieza a traer ya las canciones para Vasca, era como si me describiera a mí, porque tuve una infancia muy difícil. Como digo, vengo de una familia muy, pues quizás pobre, digámoslo así,
que siempre fue difícil obtener cualquier cosa, ¿no? Desde comida o pagar, Estamos hablando sí, económicamente. sí, sí, o pagar un arriendo y todo eso, o tener un pantalón de marca. Yo recuerdo que mi mamá le regalaban la ropa para mí, entonces ella iba donde las amigas le regalaban ropa y esa ropa yo vestía, ¿no? Incluso esa ropa de mujer que tenía que utilizar los pantalones más grandes para que me queden, ¿no? Entonces no ¿En me quedaban serio? muy ajustados. ¿Qué? Cosas así, ¿no? Entonces veía el que mejor me quedaba y todo eso, entonces así era, así viví yo, entonces en las letras que Pablo tenía, pues describía eso, ¿no? Y Pablo escribía con un sentimiento más de lo que estaba sucediendo en su entorno también, porque su entorno familiar quizás también fue humilde, pero sus padres en Ujú. cambio Sí, sí, tenían me su contaste. trabajo, eran unidos, o sea, a él no le faltó nada, ¿no? Ujú. Pero en cambio socialmente en nuestro entorno, pues hablaba de lo que pasaba en nuestra ciudad, ¿no? Entonces yo me sentía identificado con eso y al momento de cantar, pues mi forma de expresar las canciones eran de alguna manera con un resentimiento y una ira. Entonces eso también caló en el público, ¿no? Porque a veces salir a cantar, puedes cantar muy bonito y entonado y Claro. todo eso, pero no expresas lo que la canción significa, ¿no? Entonces yo creo que eso también a la banda le ayudó y a mí me dio esa chance de convertirme quizás en un frontman, en un vocalista que, Un referente. que, que dando el mensaje llegue al público, ¿no? Claro. Porque como digo, en Sí. mi cara había odio, había ira y había una cierta impotencia de haber quizás no obtenido lo que hubiese querido, ¿no? Entonces, esas Claro, porque limitaciones con viéndote las que ahorita viví. sentado aquí, completamente diferente a lo que te veo en los escenarios, ¿no? eh, Y es lo que acabas de explicar. Entonces, eso fue chévere, conjugar eso fue lo chévere. Entonces, con Paulo empezamos, ¿no? Él también se empezó a inspirar en todo esto que pasaba a nuestro alrededor. Míralo. ¿Cuál fue la primera canción que, o sea, se Creo que pusiera escribimos una... Milicia, la primera, si no estoy mal, los hijos de... Sabes que Franklin Pérez es el que se acuerda de todo, nuestro primer baterista, él se acuerda de todo, de fechas, de qué ropa estuvimos puestos, todo se acuerda. Él se acuerda de todo, qué canción hicimos, cómo la compusimos y todo, cómo la tarareamos. Todo. A él hay que traerlo a conversar acá también. De una. Y, y eso fue lo que, como digo, nos ayudó a comprendernos, ¿no? Todos le seguíamos a Pablo. Pablo componía la canción, la guitarreada, todo, entonces ya nos íbamos al cuarto de ensayo, que ya después entró Javier Calle en el bajo, Bolívar Huachichulca en la guitarra, también ya entró Giovanni Sagvalle en la batería, un amigo también un poco mayor a nosotros, pero que tenía una cierta experiencia ya en escenarios con otras bandas, todo, entonces empezamos a hacer ya más música, ¿no? Y como digo, la forma de componer era esa. Pablo componía las canciones, nosotros le seguíamos, yo a veces reforzaba las ideas, ¿no? Porque Pablo decía muchas cosas que de pronto también ya no le quedaban ideas y escribía ya las últimas estrofas, ya cualquier cosa. Ya. Entonces yo le acomodaba, digo, ¿qué tal te parece esto? Sí, sí, estaba acá. Ya, entonces le íbamos saliendo Uy, así. chéverísimo. Entonces eso fue lo chévere al principio, ¿no? Ya después de salir de gira, quizás ya a otros, en este caso, cantones, porque tocábamos solo acá en Cuenca, luego ya estábamos tocando en Azogues, ya nos íbamos a Gualaceo, ya nos íbamos a Biblián, a Paute, pero también era un entorno de bandas que estaban creciendo en el medio, ¿no? Yo me acuerdo de bandas como Lignum Crucis, Slash, los mismos, había los Snake, uh, se me van algunos nombres de bandas, los Bajos Sueños mismos, Sobrepeso, eh, Sobrepeso creo que se llamaba Escualo al principio, me acuerdo porque tocábamos en un barrio llamado El Jardín, así mismo por acá abajo, donde que nos abría la chance a subirnos de un escenario, tocar para un montón de gente y hacernos conocer. Entonces, era buenísimo, no nos pagaban nada, pero no importa, la cosa era hacernos conocer, no hacer conocer nuestra música. No había los recursos para grabar un disco porque ya no que conversábamos con nuestros otros amigos, ya se escuchaba, nosotros vamos a grabar una canción, vamos a grabar un tema en este estudio, en este otro estudio, entonces nosotros también ya queríamos hacer lo mismo, Pues pero no no había... teníamos un Claro. centavo, ¿no? Y un amigo, ahí ya César Padilla, vale nombrarlo, él un poco ve en la banda que tenía potencial
y tenía sus amigos en otras ciudades, ¿no? Porque él también viajaba por sus negocios, me parece, a otras ciudades con los papás y se hizo de otros amigos. Entonces le buscaban para que él les repartiendo revistas, estos signs, estas copias que habían de noticias del rock nacional o el extranjero, le daban para que ayude y empezaba a traer música también. Entonces él nos ayuda con un contacto en Quito y vamos a Quito después de... Imagínate, eso es en el 96, después que Vasca se forma en el 90, después de 6 años de estar ahí prácticamente definiendo la banda, de pasar a covers a hacer música propia. Claro. Son 6 años más o menos que nos tomó hasta tener ya canciones para un disco. Vamos a Quito, damos un show donde que presentamos covers y temas nuevos. Entonces ese fue el gancho. Tú a su momento, o sea, cuando estabas pasando por esta situación de querer grabar y todo, ¿tuviste la idea de que algún rato, o sea, van a llegar a donde han llegado hasta ahora? No creo, jamás, porque mira, la grabación que tuvimos primeramente fue muy simple, muy básica ya, porque no fuimos al estudio donde que todos grababan, los aniñados o los que tenían plata, como yo sé decir, de a dólar. No llegamos allá, llegamos a un estudio muy primitivo, digamos así, donde que se grababa música popular. Y Paulo ya también tenía su banda Los Acústica. Y esto, me estás hablando de en Quito, ¿no es cierto? No, esto fue acá en Cuenca. Después de ir a Quito y romperla, digamos así, porque nos fue re bien. Nosotros llegamos, mira, invitados por este amigo como la mejor banda de Cuenca. Y estábamos en un cartel donde que allá la música ya es extrema. O sea, acá tenías grupos de rock, claro, un poquito de heavy, todo así, pero allá tocaba música extrema. Se movía la onda más y todos tenían música inédita, todos ya tenían discos, cassettes, todos ya eran pros, ya digamos, para nosotros. Entonces nos enfrentábamos a un escenario muy difícil para nosotros. Era como nosotros ir a tocar pop, ya digamos así, porque íbamos a tocar Metallica, Megadeth, más nuestras canciones, entonces... Pero a la gente le gustó porque venían escuchando música extrema desde el principio hasta el fin. Ya. Y nos anuncian a nosotros y bueno, nosotros ya con el corazón en el cuello decimos ya, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tal o sea, sí había bastantísima gente? Claro, estaba lleno el lugar, era como una especie de galpón, se llamaba el sótano rec de un amigo, José Luis Terán. Él impulsó a muchísimas bandas con este espacio, entonces era un escenario donde que te podías presentar bandas de Colombia, de Venezuela, de todos lados. Entonces llegar a Cuenca con esa publicidad de que la mejor banda de Cuenca, todos creían que éramos espectaculares. Y nos los metimos al bolsillo comenzando interpretando canciones, covers. O sea, tocamos Metallica, Master of Puppets, tocamos Seek and Destroy, tocamos Emma Evil, tocamos The Slayer, tocamos Black Magic y algo más, ya no me acuerdo, de Sepultura, tocamos un cover de Motorhead, tocamos Megadeth y nuestras canciones, El Hijos del Milicia, El Culpables, creo que también estaba Heavy Rock y algunas más, ya unas 6 canciones más o menos que teníamos. Y la gente con cada cover pues, se volvía loca. Porque nuestra interpretación fue buena. No tenían grabado. No teníamos grabado nuestra interpretación. Pero tenían sus canciones ya su listado. También. De inéditas, los tocábamos aquí en Cuenca, pero nunca las grabamos. Ya. Como digo, nos perdimos de esta oportunidad de grabar en este concierto que nuestro baterista nos falló. Y bueno, de este show, pues terminamos de tocar. Y mucha gente se me acercó, wow, ¿de dónde son? Dice que de qué país son, son de Colombia, eres de Argentina, me decían. Yo es muy sambo en esa época, mucho más de lo que soy ahora, tenía una melena gigante. Y la expresión más que todo en mi cara, como digo, al momento de interpretar las canciones, la gente quedó un poco ahí con esa afición, ¿no? Claro, o sea, wow. Es lo que causas ahora. Sí, entonces, eso fue lo chévere y la gente se volcó. Entonces, los autógrafos, todo así, yo estaba lleno de gente a mi alrededor y bueno, todos los integrantes, ¿no? Porque fue como bajarse de una cúspide. Sí, ya, qué chévere. Y las entrevistas, amigos de otras ciudades que venían también a cubrir el evento, porque se llegó que Vasca era una bandaza. Entonces, quizás eso también ayudó a que y el show que también nos interpretamos fue bueno, que la gente, pues, convencida, dijo, no, esta es una banda. Entonces, ese mismo día yo ya había cerrado
3 conciertos, para Ambato, para Loja y para Guayaquil, ese Qué mismo día. bestia. Te queremos acá, te queremos acá. Chicos, ahí está, sí, 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 vamos. Y solo nos pagaban los pasajes de avión, Como se los dice, como pasajes se dice, ¿no? los pasajes de bus interprovincial, o sea, Como se dice, por la comidita. ni siquiera una forrenta. ¿Por qué por la comida? Por las bielas, o sea. Y yo era el único que no recibía paga porque todo era cervezas o alcohol, entonces así fue y fue lo chévere porque, como digo, la gente un poco veía que Vasca despuntaba, ¿no? O sea, dicen, wow, qué chévere las letras, dicen lo que yo siento para músicos, para muchos, La ¿no? gente se Que iban, identificó, pues. se identificó muchísimo, entonces el mensaje era clarísimo, entonces como digo, nos querían en todos lados y eso fue lo chévere. Recuerdo que esa vez también que tocamos llegó un amigo fotógrafo, entonces le hizo algunas fotos del show y luego hizo una exposición del rock quiteño, donde puso también nuestras fotos. Entonces al principio también creían que éramos una banda de Quito. Y fue chévere, todo eso, como digo, un poco ayudó. Para eso, ¿no? Recuerdo que nos quedamos como 2 o 3 días nos quedamos en Quito. Y teníamos entrevistas y en la radio, nos hicimos amigos de una chica llamada Mayra Benalcázar, que no sé si quizás la conoces, es del programa Prohibido Prohibir, entonces se hizo amiguísima, se hizo fan de nosotros, porque también era fan de Sally Mileto en esa época, o Yente, que tocaban también, o Total Dead, entonces ellos también se hicieron amigos nuestros, entonces hicimos un grupo ya, porque cuando ella nos invita a la radio, justo les estaba haciendo la entrevista a Sally Mileto, nosotros íbamos después, pero no fueron todos a la entrevista, no, sí creo que fuimos todos de esa vez. Y fue divertidísimo, porque ya de los chistes a las preguntas, todo que hacían, pues salíamos con chistes, con bromas, entonces fue una entrevista muy bacana. Entonces, ella dice, tienen que grabar el disco, tienen que grabar un cassette o tienen que grabar algo para que vengan de nuevo, porque no tengo nada que pasarles, dice así. Entonces era la promesa de grabar el cassette. No, entonces con eso nos regresamos de Quito en la cabeza. Hay que grabar el cassette o el disco o lo que sea, porque todos están grabando en CD. Hay que grabar el CD, sí, perfecto, vamos, ya veamos cómo hacerlo. Nos encontramos este estudio, como digo, de ese ánimo que teníamos no se podía lograr hacer todo, ¿no? Terminamos sacando un cassette porque no teníamos el recurso para sacar un CD. Un CD. Claro, entonces, porque en ese tiempo creo que ya estaba... Ya estaba el CD. Claro. Recuerdo que había el rock latino, ¿cómo se llama? El Ecuador Subte, no. El rock nativo, si no estoy mal, rock nativo, que lo sacó la Super 9. Que lo sacó la Super 9. Entonces eso era un CD. Nosotros también queríamos el CD. Y vinimos de Quito pues viendo todas las bandas que tenían su CD. Nosotros también queríamos un CD. Vimos por aquí, vimos por allá, nadie quería grabarnos porque se movieron, porque era carísimo. Entonces, con César Padilla, pues, y ahí en este caso Bolívar Huachichulca, le pide al papá o a la mamá, creo que es, que nos preste la plata para grabar. Una parte. Y un amigo de César también dice, ya, yo te presto la plata. Dice, para grabar en este estudio, como digo, de una manera mediática, donde que era música popular, tenía una consola muy básica, no tenías para grabar batería en vivo, no tenías amplificadores, nada. Pablo se trae un amplificador que era de acústica, con los que ellos ensayaban y todo eso. Con ese Fender creo que era, y lo grabamos, ¿no? Muy mal, o sea, yo canté horrible, la batería se hizo en un MIDI, así tocándolo con los dedos, porque no teníamos batería en vivo. Entonces fuimos grabando de tema en tema, un tema primero, otro tema, 4 o 5 temas ya teníamos grabados, y eso empezamos a mandar a las radios, poco a poco las radios de Quito más que todo, porque en Cuenca no nos daban chance a pasar. ¿El cassette o no? Aún no teníamos el cassette, se grababa creo que en Haddad y eso se mandaba un cassette más grande y eso se mandaba. Y poco a poco fuimos haciendo la grabación de los temas. Nos tomó un buen tiempo, tuvimos chance de grabar creo que 2 canciones en el estudio de otro amigo con batería ya en vivo, porque era muy importante grabar en vivo porque el otro sonaba un desastre. Era mecánico, ¿no? Sonaba como un juego ya, como un juego de video. Y eso también le gustó a la gente porque era chistoso para ellos porque parecía como un juego de video, ¿no? Al principio y total ya después venía la guitarra eléctrica. Esas son las que están sonando en el disco, en el Hijos de.
tal cual, pero si tú escuchas la batería, pues es un MIDI, ¿no? Que suena todo electrónico, digamos así, es un sonido digital, no tiene nada que ver con una batería en vivo. Y bueno, terminamos de grabar las canciones, no había plata para grabar el disco. Bueno, el chico, el que nos grababa, Genaro Molina, si es que algún rato pues logra ver el programa, le mando un saludo de parte de toda la banda, porque él nos ayudó a terminar de grabar este disco. Y él dice, bueno, no tienen recursos, hagamos en cassette. Tenía sus contactos donde que mandaba hacer sus cassettes en Perú, de sus bandas, de sus solistas, todo. Entonces ya, y él perfecto, mano. hagamos en cassette, ya, perfecto. Bacán. Esa noche mismo, ya terminando todo, creo, en unos días más, necesitábamos una portada. A mí me gustaba el dibujo, era muy hábil para dibujar en la escuela, en el colegio también. Siempre que me decían, bueno, ustedes, aptitud, ¿de qué tienes en el colegio de contabilidad? Que quisiera seguir en la universidad, no sé, economía, administración. A mí me gusta el dibujo, me gusta la música, el deporte, o sea, bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, era el que mejor dibujaba, como digo, era 20 sobre 20 en dibujo y me quedaba siempre en los supletorios de matemáticas. Pero yo logro hacer el diseño de las letras de la banda, ¿no? El logo de Vasca. Tú hiciste claro, tu inspiración. Es mi diseño, porque así mismo necesitamos un logo, ya, perfecto. Bolívar trae un logo así, Giovanni trae otro logo así, ¿no? Y yo traigo el mío, ¿no? Entonces, wow, o sea, a todos les gustó, entonces, buenísimo. Dibujado en un cuaderno de cuadros con esfero rojo y negro, me acuerdo. Y ese quedó. Entonces eso se escaneó, el Pablo le puso con la hermana que le ayudó a escanear, a medio diagramar en ese momento, pues a los agradecimientos de la banda, los temas de la banda, el orden de los temas y el logo. También se escaneó la foto del niño que ves ahí, sí, es de una publicación de esta como de cristiana, así que venía en los folletos y decía pues así los niños que son abusados y golpeados, la miseria y todo eso. Te sacó de ahí y se puso el sello de prohibición. Y no han tenido... No hemos tenido ningún problema también porque en esa época quizás no había ni derechos de autor ni nada de eso, entonces era una publicación muy así sacada de donde sea, entonces eso fue nuestra carta de presentación. En las radios fue un desastre. Todos decían, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué han grabado? Chuta, esta es la música, ¿no? Pero suena un demo, o sea, era un demo para ellos, ¿no? Comparado con las otras bandas que habían grabado en sus super estudios allá en Quito, no sonábamos a nada, ¿no? Pero igual, empezamos a vender, llegaba la gente a los conciertos, el cassette se vendía, tomen. ¿Cuántos? Hicimos como 600 copias, creo, no era mucho, ¿no? Pero todo se vendió en Quito, creo que un par de semanas, así. Y ya después de... Si no estoy mal, era un blanco. Era un cassette blanco, claro. Yo lo tengo. Se vendieron pocas copias acá en Cuenca, se sacaron más copias después. Se sacaron unas copias después, pero lo que más encontrabas eran piratas, ¿no? Te ibas a las afueras de los conciertos y estaban mesas de cassettes piratas, porque así se vendían. Cassettes, discos, todo pero así. Bueno, al copias fin y, al cabo, y eso ayudó a que Vasca se popularice más. Y a pesar de que no era bien grabado, como digo, era un desastre, la gente en las radios no quería pasarnos más que 1, 2, 3 canciones ya, porque la gente exigía, llamaba y exigía que nos pasen, se pasaba, pero todo se fue difundiendo de manera underground, como decimos así, muy por debajo, ¿no? Entonces llegábamos a los conciertos y ahí la gente coreaba las canciones de principio a fin, o sea, fue un boom, o sea, y la represión que existía en el país también ayudó mucho, porque éramos la banda contestataria, no hablábamos ni de muerte, ni de cadáveres, que en esa época el death metal era un boom también, ¿no? Y hablaban de otros temas, ¿no? Entonces la gente pues estaba viviendo otra realidad en el país, ¿no? Huelgas, derrocamientos de presidentes, más huelgas, jóvenes que en los conciertos quemaban sus discos, les cortaban el cabello. En Ambato pasó algo como eso, un presidente Abdalá, que dijo el rock está prohibido, escucharlo. Entonces todo eso ayudó a que Vasca se convirtiera
en el referente de la música protesta, ya no la música de guitarreada así de un bohemio o un loco trovador, ¿no? Sino era una banda de heavy metal que estaba diciendo lo que pasaba, ¿no? Entonces, eso fue lo más chévere. A la juventud le voló La cabeza. la cabeza, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. Nosotros, como digo, todos los fines de semana estábamos tocando en Azogues, en Loja, en Guayaquil, en Tulcán, en Ibarra, en San Antonio, en Quito, cada mes creo que íbamos a Quito. Y así, ¿no? Entonces, eso fue buenísimo porque así es como se hacen las bandas, ¿no? Mira, ahora tú grabas tu disco, tienes un discazo con un sonido tremendo, una portada increíble, lo subes de Spotify y todo, y no tienes ni un concierto. Quieres que te paguen miles de dólares, que te paguen el avión, que te paguen el mejor hotel y que te suban en el mejor escenario con el mejor sonido, iluminación, todo, pero nadie conoce tu tema. Vasca hizo todo lo contrario. Tocaba en cada escenario de este país. Sea como sea. Escenarios maltrechos. ¿No tienes alguna experiencia por ahí? Claro, tocábamos me parece que fue en Ambato. Y estaba el escenario armado con tarimas, con tanques de estos de aceite. Me parece que esas eran las bases, ¿no? Claro. Y tablas arriba, ¿no? Entonces, casi nos fuimos de bruces. Me acuerdo que la batería se desarmó una parte del escenario. ¿Qué ves? Entonces, te hacía dar cuenta de una realidad distinta, ¿no? Y así es como se ganaban adeptos. Alguna vez tocamos en el colegio, en la universidad, en el Coliseo de la Universidad de Cuenca, en el suelo, en el piso. Porque no había tarima, no había nada, entonces la gente se puso a nuestro alrededor y simplemente mochaban y todo, y nosotros cantábamos. Y esa era la felicidad nuestra, ¿no? De estar cantando nuestros temas, aunque sea con instrumentos prestados, que no haya una prueba de sonido, que no haya nada, que sonaras como sonaras, pero te estabas pasando bien y la gente no te exigía eso, ¿no? Sino también estaba descubriendo el rock en nuestra ciudad, en nuestro país. Todo estaba naciendo recién, todo se estaba gestando. Quizás habían bandas mayores a nosotros, como de pronto en Guayaquil tenías a Blaze, a Braxas, o a los Tranzas, o a Clive, pero el heavy metal lo estábamos haciendo también nosotros. Entonces, fuimos parte de esa escena, ¿no? Que rompimos quizás lo que algunos estaban haciendo, como te digo, el death metal, o el thrash, o el black metal en esa época, ¿no? Nosotros retomamos del heavy metal, lo clásico quizás, con un sonido crudo, pero con una letra directa, ¿no? Combativa, de lucha, de protesta. Entonces eso ayudó muchísimo, ¿no? A que Vasca forme, o sea, un referente del heavy metal, pues con un género de protesta, ¿no? Claro, es que realmente las letras y todo a uno ahí se identifican, es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? De que yo ponía el cassette ahí a todo volumen y bueno, incluso hasta trataba de hacer tu voz y todo, o sea, y eso mucha gente lo ha dicho, ¿no? O sea, tu voz es medio, así como estoy ahorita que estoy ronco por el frío. Pero tu voz es ronca, pues, ¿no? O sea, o le haces así. Porque, bueno, hablas normal. O sea, te noto que... Sí, no sabía cantar, como te digo. Lo que yo hacía era imitar. Cuando cantábamos Metallica, trataba de imitarle a la voz de James Hetfield. Ya. Me acuerdo que tocábamos Slayer, trataba de imitarle a él. Tocábamos Danzig, trataba de imitarle. Alguna vez terminamos cantando Héroes del Silencio, incluso, ¿verdad? Porque yo tenía la voz un poco parecida o le amagaba y salía algo así. Ya. Entonces también le metimos música de Héroes del Silencio en nuestro repertorio, que era una locura. Tocábamos Metallica, tocábamos Slayer, Sepultura, Héroes del Silencio. Claro, porque entonces era loco. Tu voz, o sea, es súper diferente a escuchar en su tiempo a cualquier otra banda, ¿no? Claro. O sea, tenías voces agresivas dentro de las bandas de thrash o de dub, o tenías voces muy agudas en el heavy metal. Entonces yo no estaba en ninguno de esos lados. Simplemente yo salía a cantar, a disfrutar lo que es. Y con la ira un poco de los temas, ¿no? Eso nos da, como digo, que quizás fue el precedente, porque mucha gente me lo ha dicho lo que tú dices. Yo trataba de imitar a ti, yo digo, a mí, imagínate, o sea, no estás aprendiendo nada.
Qué Y así era. chéverísimo. ¿Algún fracaso en tu vida? Fracaso. Y hemos tenido muchos Ujú. malos ratos económicos, quizás familiares, peleas en casa, la familia, los hijos, los amigos también, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo. Creo que ha habido momentos difíciles en la vida, ¿no? Pero yo tengo una frase que siempre digo, la vida está llena de problemas y uno se levanta para resolverlos. Entonces, si no hubiese problemas, el mundo fuera una utopía, un Ujú. paraíso donde ¿qué sales a hacer? Nada, a estar feliz todo el día o No hay lucha. no hay nada, ¿no? Entonces, Claro. creo que la motivación nuestra, y quizás como digo, de donde provengo yo, me ha ayudado a hacer eso, ¿no? Le veo hasta ahora a mi mamá que tiene 90 años, todavía intentando salir a trabajar día a día, y uno se motiva de eso, ¿no? Entonces, dices, esto nunca va a terminar, ¿Tu ¿no? mamá cuántos años tiene? 90 años. 90 90 años. años. Y si yo tuve un cáncer, ella tuvo tres. Tuvo un cáncer de estómago, un cáncer de seno, un cáncer en la piel. Yo tuve un cáncer, o sea, ella Y ese es una tema guerrera, ¿no? quería Entonces, preguntarte. Eh, o sea, cuando te dijeron que tenías cáncer, ¿qué pensaste vos, Sierra? O sea, ¿qué te pasó por la cabeza, Sierra? sabes que, bueno, si me pasaron muchas cosas. Bueno, antes hablabas un poco del fracaso, ¿no? Entonces, yo te decía que no hay fracaso, o sea, para mí no lo hay. Es una nueva oportunidad cada minuto, cada día. Mira, y yo de lo nada que tenía, tengo una familia, tengo un hogar, tengo hijos, tengo un empleo, tengo una banda de rock, tengo una casa, tengo un par de zapatos, tengo todo, ¿no? Entonces, decir Chéverísimo. que no tengo nada o que soy pobre o que no le conseguí nada, tengo todo. La vida me ha dado la suerte de quizás viajar con la banda, conocer otros lugares, conocer tantos artistas que tenía pegados en los pósteres de mi cuarto y ahora les llego trae la mano en un concierto y te saludan y te dicen, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Los amigos de España, de Barón Rojo, de Ángeles de Infierno, te ves de nuevo en los shows, Juan Pablo, Qué ¿cómo estás? ¿Qué bestia, tal? ¿no? O sea, así, o sea, es algo increíble. O sea Entonces, decir que que tuve un fracaso es creo que parte de la vida, ¿no? Fracasar, ganar. fracasar, Es ganar. parte de un proceso de aprendizaje, de hacer la persona que tú eres ahora, ¿no? Entonces,